Bueno, em, tenemos acá una situación de mezclas de porcentajes. El problema me dice que una enfermera necesita preparar 200 ml de una solución salina al 10% de concentración. Para ello tiene dos soluciones disponibles, una disolución al 20% y otra al 5%. La pregunta es cuántos mililitros de cada una de esas soluciones tiene que mezclar para obtener la solución que desea, ¿no? Es decir, cuánto tiene que mezclar para obtener 200 ml al 10%. Básicamente recordemos que todos estos problemas de mezclas con porcentajes se resuelven utilizando la misma fórmula, ¿no? El volumen de la solución 1 por la concentración 1 más el volumen de la solución 2 por la concentración 2 es igual al volumen total o el volumen de la mezcla por la concentración total o la concentración de la mezcla, ¿vale? Entonces en este caso, si yo organizo los datos que me dan, fíjense que acá me dice que la primera solución tiene 20% de concentración. Entonces vendría siendo el volumen 1 por el 20%, que es su concentración, más el volumen 2 tampoco lo conozco, por la concentración, que son 5%, y eso me tiene que dar el volumen total, que vendrían siendo 200 ml, por la concentración total, que son 10%. ¿Vale? Otra cosa importante que tengo que saber en este caso es que el volumen total, esos 200, ¿no? Es lo mismo que, o se van a obtener de sumar el volumen 1 y el volumen 2, ¿vale? Entonces, estos problemas en ocasiones nos dan la mayoría de los datos, nos dan uno que otro dato, etc. Pero es muy usual, como en este caso, que no nos den los volúmenes de las concentraciones o de los contenidos o de las mezclas que estamos utilizando, ¿vale? Es una situación bastante normal, es una situación que se va a presentar en varios ejercicios y por lo tanto es importante pensar en esta estructura que le estoy presentando acá de cómo lo podemos resolver. Básicamente y sin entrar en tanto detalle, lo que tengo que hacer es tratar de resolver esta ecuación que me resulta, que es una ecuación lineal, y esa ecuación lo que voy a intentar hacer es dejarla con una sola incógnita, ¿ya? Porque fíjense que acá tengo B1 y tengo B2, el volumen 1 y el volumen 2. Pero esos dos volúmenes son efectivamente diferentes o pueden ser iguales, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que la suma de ellos dos es 200. ¿Qué pasa? Que si yo a ese 200 le resto el volumen 2, me va a dar el volumen 1, ¿no? Porque claro, yo supongamos que tengo este contenedor, acá tengo una cantidad que es el volumen 1, acá tengo una cantidad que es el volumen 2, y todo esto me da 200, ¿no? Entonces, si a 200 yo le quito esta parte, voy a obtener esta parte de acá, que es el volumen 1. Bueno, entonces esta ecuación se conoce como una ecuación auxiliar y me va a servir para resolver este ejercicio. ¿Por qué? Porque fíjense la estructura que tengo acá, ¿no? Esta estructura me dice que el volumen 1, que si yo me fijo es esto, o sea 200 menos el volumen 2, multiplicado por el 20%, es decir, por 20 partido en 100, que recordemos que es un porcentaje, más el volumen 2 multiplicado por el 5%, que es 5 dividido en 100, es igual a 200 por el 10%, que vendría siendo 10 partido 100. ¿Vale? Entonces acá lo que puedo hacer es empezar a resolver estas operaciones que tengo y empezar a tratar de simplificar un poco para obtener algún resultado pues que me dé
en los volúmenes que estoy buscando. ¿Qué hago? Este 20 sobre 100 lo voy a multiplicar por ambos términos que tengo acá. Eso me queda 200 multiplicado por 20, que son 4000, y ese 4000 dividido en 100, es decir, me da 40, menos 20 partido en 100 por el volumen 2, más, acá tengo 5 partido en 100 por el volumen 2, y esto va a ser igual a 200 por 10, que son 2000, y esos 2000 dividido entre 100, que serían 20. Yo sé que podemos simplificar cosas, hay fracciones acá que se podrían simplificar, pero las voy a dejar como están en este caso porque me conviene que estén todas divididas por el mismo valor, que en este caso es el 100, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque para que se entienda más rápido, digamos, la resta que estoy haciendo entre fracciones, mantengo las fracciones homogéneas, es decir, con el mismo denominador, y con eso las voy a operar más fácil, ¿ya? Entonces, fíjese, ¿qué pasa en este caso? Que estos dos términos que tengo acá, ¿vale? Tienen la variable o este valor de incógnito B2, ¿no? Que es el volumen de la segunda solución. Entonces los voy a poder operar, y el otro número que está solo, el 40, que está por fuera de este rectángulo, lo voy a pasar para el otro lado a restar. Entonces acá tengo menos 20 partido 100 más 5 partido 100, eso me daría lo mismo que menos 15 partido en 100. Por eso no lo simplifiqué las fracciones, para que me quedaran exactamente de la misma tipo de fracción y los pudiera sumar rápidamente, ¿vale? Y al otro lado tengo 20 menos 40, que recordemos que ese 40 está positivo, se resta al otro lado de la ecuación. Finalmente tengo acá una estructura que es como lo que teníamos cuando resolvíamos reglas de 3. Es una proporcionalidad, tengo una fracción acá, tengo una resta al otro lado, pero entonces lo que yo puedo concluir es que el volumen 2 va a ser 20 menos 40, que son menos 20, multiplicado por 100, que viene siendo este 100 de aquí abajo, y todo esto dividido en menos 15. ¿Ya? Entonces el volumen 2 va a ser igual a 20 por 100, que son 2000, dividido en 15. Como ambos están negativos, me da un resultado positivo, y estos son 133,33, como es un volumen, mililitros, ¿vale? Entonces acá tengo la primera solución. Y luego me acuerdo de lo que dije acá. Dije que el volumen 1 era 200, que es el total de la mezcla, menos el volumen 2. Pero yo ya sé que el volumen 2 es 133,33. Por lo tanto, el volumen 1 va a ser igual a 200 menos eso, que serían 66,67 ml. Y este es el primer volumen, ¿vale? Entonces, ¿qué conclusión puedo dar a este ejercicio? Que la enfermera necesita 66,67 ml al 20% y 133,33 ml al 5% para obtener una mezcla de 200 ml al 10%. Y ahí está solucionado, ¿vale? Miremos otro ejemplo un poco más rápido, porque ya sabemos lo que hay que hacer, pero sigue siendo la misma estructura. Una enfermera tiene una solución de glucosa al 25%, otra al 5%. Necesita preparar 500 ml de una solución de glucosa al 15%. ¿Cuántos mililitros de cada solución debe mezclar para obtener la solución deseada? Entonces acá tendríamos el volumen 1 por 25% más el volumen 2 por el 5%, y esto tiene que ser igual a 500 ml por el 15%, ¿vale?
Entonces recordemos que si yo el 500 lo expreso como la suma de los dos volúmenes, basta con decir que 500 menos el volumen 2 es el volumen 1 que estoy buscando, ¿sí? Esta ecuación yo la escribo normalmente para acordarme, pero cuando usted tenga más práctica, no es necesario que la escriba siempre, ¿ya? Entonces, si ya sé que el volumen 1 es el total de la mezcla menos el volumen 2, pues lo que hago es que escribo acá 500 menos el volumen 2 por 25 partido en 100 más el volumen 2 multiplicado por 5 partido en 100, y eso sería igual a 500 por 15 dividido entre 100. ¿Vale? Resuelvo esto. 25 por 500 me da 12.500 dividido entre 100 menos 25 partido en 100 volumen 2 más 5 partido en 100 volumen 2, y esto sería igual a 500 por 15, que son 7.500, dividido entre 100, que vendría siendo 75. Acá tengo estos dos términos que los puedo operar, ¿vale? Entonces menos 25 más 5 son menos 20 partido entre 100 volumen 2, y esto sería 75 menos, y acá resuelvo 12.500 dividido entre 100 son 125, ¿vale? Por lo tanto, el volumen 2 serían 75 menos 125, que son menos 50, por 100, que es el 100 que tengo aquí abajo, dividido en menos 20. Es decir, que el volumen 2 sería 50 por 100, que son 5.000, dividido entre 20, que son 250 ml. Si necesita 250 ml de volumen 2, pues de la primera solución o de la primera mezcla va a necesitar 500 menos 250, es decir, 250 ml también, ¿vale? Entonces, esta persona requiere 250 ml de la solución de glucosa al 25, 250 ml de la solución al 5%, para obtener un total de 500 ml a una solución o una concentración del 15%.